Abran sus Biblias y miremos una porción de la Sagrada Escritura, unas palabras de Nehemías que está expresando él, este hombre de Dios, en el capítulo 9. Está haciendo referencia a la confesión del pecado del pueblo de Israel por parte de Esdras. El día que el pueblo del Señor se reúne con los hijos de Israel en medio de un ayuno y de un espíritu de humillación, dice que estaban en ayuno con cilicio y su rostro en tierra, humillados y postrados delante de la presencia del Señor. Y en medio de este momento tan solemne, en este momento de humillación y de quebrantamiento y de estar delante de la presencia del Señor, se expresan las palabras del Señor. Y dijeron los levitas, versículo 5, y dijeron los levitas del capítulo 9 de Nehemías, versículo 5, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebías, Ogdías, Sebanías, Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígale en el nombre tuyo glorioso, alto y sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que en ella está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Si hay un reconocimiento de parte de ellos y una confesión no solo de la exaltación, de la eternidad, del poder, y de que el Señor merece toda la honra y toda la gloria y toda la adoración y toda la alabanza, ellos confiesan que todo, absolutamente todo, sea lo que está en el mar, sea lo que está en los cielos, sea lo que está en cualquier lugar y en cualquier circunstancia se encuentren los seres humanos, Dios puede vivificar y vivifica todas las cosas. Es decir, Dios es el único que puede dar vida, es el único que puede levantar, Dios es el único que puede operar los cambios, Dios es el único que puede operar las transformaciones, Dios es el único a través de su Espíritu Santo que puede operar en cualquier circunstancia y bajo cualquier condición y dificultad o adversidad que se esté viviendo. Él dice que Él vivifica todas las cosas, y vivificar, por supuesto, entendemos es dar vida, y pues no solo la palabra vivificar en las Sagradas Escrituras está relacionada con dar vida, está relacionada con algunas otras cosas que en esta mañana, estaremos observando. Pero lo que sí tiene que ser bien claro para nosotros, que frente a cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier necesidad, solo en Dios es para nosotros y está en Él la respuesta para nosotros. Sea cualquiera la situación que estemos experimentando, estemos viviendo, podamos entender que en Dios podemos encontrar la vida, que en Dios podemos encontrar el aliento, que en Dios podemos encontrar la fortaleza, que en Dios podemos encontrar el milagro, que en Dios podemos encontrar esa fortaleza que necesitamos en cualquiera, repito, sea nuestra necesidad o nuestra condición. No hay otro lugar, y eso debe ser muy claro y muy contundente para nosotros, que Dios es el que vivifica nuestros espíritus, nuestros corazones y aún nuestros cuerpos mortales, que son vivificados también por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice que
La palabra de Dios, que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. En Dios podemos encontrar entonces la respuesta para la salud, para fortalecer nuestros órganos, fortalecer nuestros cuerpos, que se vivifiquen, que se tonifiquen, que se fortalezcan, que Dios pueda darnos las fuerzas que en momentos nosotros vemos que no las tenemos, que se han ido, que están faltando. En Dios podemos encontrar esa respuesta y esa solución para nuestras vidas. Entonces, sin duda que Dios como creador, Dios como el Señor, Dios como el dueño y sustentador de todas las cosas, también es el que puede sustentar todas las cosas, sean las cosas visibles, sean las cosas invisibles, sea todo trono, sea todo dominio, sea toda potestad, sea toda autoridad. El Señor es el único que puede ayudar, alentar y fortalecer a su iglesia. El Señor es el único que puede tomar también en las condiciones en que se encuentre su iglesia, en la situación que se encuentre su iglesia, puede tomarla para sustentarla, para tonificarla espiritualmente, para alentarla, para avivarla, para protegerla, para rodearla de su protección, para dar su milagro y su bendición a favor de su iglesia. Dios, el que también es el único, que también en términos de familia nosotros debemos mirar, es Dios, entonces nuestro Señor, nuestro Dios, el que tiene la respuesta para las situaciones, las condiciones, los problemas y las necesidades de nuestra familia. Él vivifica, Él da vida, Él hace milagros, Él opera. Y en términos particulares, cada uno debemos también entender esa gran verdad. Porque muchas veces nosotros estamos en términos personales en situaciones y no sabemos a quién ir, como que la mente se nubla. ¿Y a quién voy? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Cuando la presencia de Dios está en nosotros, cuando su palabra está con nosotros, cuando es ahí de esa fuente preciosa y bendita que nosotros debemos beber, es de Él que debemos nosotros tomar esa palabra, esas promesas, esa vida, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Él va a vivificar cualquier situación, o nuestros cuerpos, nuestros órganos, nuestro corazón, nuestro espíritu. Entonces, en Dios encontramos la respuesta para todo esto. Ahora, en las Sagradas Escrituras, el vivificar está relacionado con muchas cosas. Por ejemplo, si leemos en el Salmo 119, en el versículo 25, si usted lo toma ahí, él dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Es la expresión de un hombre que está viviendo en una situación tan difícil, tan dura, y está de manera figurada viendo o mostrando cuál es su condición, cómo es que se encuentra. Y él dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Wow. Usted sabe que hay momentos en la vida en que hay instantes en que ya no se tienen fuerzas absolutamente para nada, que ni ánimo se tiene para hacer las cosas, que está la situación tan difícil que prácticamente a causa de eso se pierde hasta esperanza y se pierde fe y se dudan de muchas cosas, porque la condición emocional, espiritual y hasta física está por el piso, completamente en el piso. Ahora, esa es la situación de este hombre. Abatida hasta el polvo está mi alma. Quiere decir que en él está experimentando sufrimiento, que está experimentando dolor, que está experimentando angustia, que está experimentando ¿qué más? Emocionalmente se siente que no puede hacer absolutamente nada,
que humanamente no hay solución. ¿Quién me va a levantar? ¿Quién me va a sacar de esta condición, de esta situación? Sí, cuando estamos así tan deprimidos a veces, tan confundidos, tan llenos de temor, tan llenos de dudas, tan llenos de angustias, tan llenos de preocupaciones, tan impotentes ante las circunstancias que las vemos tan grandes y tan poderosas, que prácticamente como que se pierde la esperanza. Pero en esa condición en que él está viviendo, está recurriendo a Dios y está diciendo: Señor, vivifícame por favor. Deme las fuerzas que necesito para salir de esta situación que estoy viviendo. Mire, Señor, dónde estoy. Y él dice en el libro de Samuel que él levanta del polvo y del muladar ¿a quién? Al menesteroso. Que puede a veces estar uno allá, pero que si uno levanta su mirada, mira hacia el Señor, como él dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Si miramos hacia Él en ese abatimiento, si miramos al Señor en esa situación, si miramos al Señor en esa condición, seguro que vamos a tener una respuesta, una fortaleza, porque está el Espíritu Santo que da vida, está el Espíritu Santo que da fortaleza, está el Espíritu Santo que levanta, está el Espíritu Santo que nos restaura, que nos da nuevas fuerzas al que no tiene fuerzas. Está el Señor ahí presente para ayudarnos. Esa es la experiencia en este momento de muchísimas personas a causa de la condición que estamos viviendo por causa del coronavirus, personas pero bien abatidas, personas pero bien decepcionadas, que no ven una solución, ni ven una respuesta, qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién ir. La experiencia entonces es que si está en esa condición, levante su mirada hacia el Señor, mire hacia el Señor. Venid, dice el Señor, que si estás sin fuerza, estás sin ánimos en el Señor, en su presencia, encontraremos la respuesta para nuestras necesidades. Entonces no importa la aflicción, no importa la condición en que se encuentre, el momento en que se encuentre, si usted se acerca al Señor, Dios va a atender su oración. Oye mi voz, conforme a tu misericordia, oh Jehová, y vivifícame conforme a tus juicios. Salmo 125. Abatido, pero él ora. Oye, Sion. Abatido en sufrimiento, pero él ora. Él invoca el nombre de Dios. Él clama la misericordia de Dios. Él dice: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame según tus juicios. Entonces, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, levantar la voz, orar a Dios, buscar a Dios y pedir de Dios entonces su fuerza y su fortaleza. En el Salmo 119, 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Está pidiendo que Dios vivifique su vida en virtud de ¿qué? De su angustia. Bueno, hay angustia, sí, pero ¿en virtud de qué? De la opresión que está recibiendo por parte de sus enemigos, de la acción fuerte y poderosa que el enemigo ha lanzado contra él, de la manera tan violenta como él lo está atacando.
Y es tan fuerte la situación que él necesita liberación, sentirse libre de eso que lo está oprimiendo, que lo está cautivando, que lo está sometiendo. No quiere permanecer en ese estado, no quiere permanecer en esa condición de derrota o de estar ahí en el polvo. Él quiere levantarse, él quiere salir adelante, él no se quiere resignar, él no quiere aceptar de que no hay oportunidad o no hay opción o no cambio. No, para él hay cambio, hay oportunidad, hay vida, hay liberación, porque en Dios hay libertad, porque él vino a dar libertad a los cautivos, a libertar a los que están oprimidos en sus corazones, en sus espíritus. ¿Cuántas personas en prisiones están en sus mentes, en sus espíritus, en sus corazones, en sus sentimientos, oprimidos ahí, atados por el enemigo, que no quiere que el enemigo vean o piensen de una manera diferente o conforme a la palabra de Dios, o proyecten esa situación que están viviendo en las promesas de Dios? Sino que trata de sacarnos de la palabra, trata de hacer que por nuestra mente no pasen las promesas, no pase la palabra de Dios, no pase la misericordia de Dios, no pase la bendición de Dios, la obra de Dios. Pero él está diciendo: no, Señor, libérame de esto. Ese no es para mí. Yo, en mi estilo de vida, nosotros no podemos aceptar que nuestro estilo de vida, de la vida que hemos recibido en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, la vida en Cristo no es una vida de esclavitud. No es una vida donde Satanás o los demonios, o el espíritu, o las circunstancias, o las necesidades, o las cosas, o las opresiones de este mundo, las cosas de este mundo, lo cojan a uno y lo cautiven a uno y lo sometan a uno de tal manera que uno no pueda, que tenga que vivir así, que uno no pueda vivir de una vida diferente, de una manera diferente. A libertad fuisteis llamados. El salmista sentía: yo no puedo estar en esa condición, yo no puedo vivir en esa condición. No podemos aceptar de vivir una vida bajo la esclavitud del pecado, del dominio de la carne, bajo la opresión del temor, bajo el temor de lo que la gente dice, de lo que se ve en el mundo. No podemos aceptar eso. Debemos liberarnos de eso, para ver en la palabra de Dios las promesas de Dios, para ver en la palabra y en el poder de Dios, en la acción de Dios liberador, para que nos muestre según sus promesas lo que nos pertenece a nosotros. Y lo que nos pertenece a nosotros es que Él nos ha venido a dar vida, y vida en abundancia, a vivir una vida de libertad, de paz, de gozo, de esperanza. Amén. Para vivir no en derrota, sino en victoria. Él no acepta entonces, Señor, la liberación o la vivificación de nuestros cuerpos o de nuestros espíritus. Tiene que ver precisamente con eso, con que haya liberación. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. No puedo andar entonces bajo ese pensamiento y bajo esas condiciones, Señor. ¿Qué está queriendo decir Él? No lo acepto, Señor. Quiero vivir en un nuevo estilo, quiero vivir en un avivamiento permanente. Vivifica mi espíritu, vivifica mi alma. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Usted sabe qué es esa experiencia cuando usted la tuvo? Y los días siguientes debía ser así, que el día que usted tuvo esa experiencia, la llenura del Espíritu Santo, hasta este día, debe ser y debió haber sido una experiencia poderosa, gloriosa, que no se pudo haber apagado,
que no se pudo haber agotado, dejado de ahí y haber entrado en un estilo de vida diferente. Porque la vida que nos ha dado Dios y lo que San Pablo está revelando en la palabra, dice la palabra de Dios, que para nosotros la vida es en el Espíritu, porque los que vivimos en el Espíritu agradamos a Dios, mas los que viven en la carne, por supuesto que andan y agradan las cosas de la carne. Los frutos del Espíritu son en vida y los frutos de las carnes es en muerte y en pecado. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir esto? Que el momento en que uno es lleno del Espíritu Santo, hay esa experiencia vivificadora y se arde y comienza ese ser espiritual, esa alma, a recibir de esa presencia, de esa gloria, de ese poder, de eso, algo tan glorioso que nunca antes se había experimentado, se haya vivido. Pregunto, ¿cuál fue la última vez que usted, en la experiencia del Espíritu Santo, bueno, si no tiene el don o quedó con el don del Espíritu, cuánto hace que habló en lenguas? 1 hora, 2 horas, 10 horas, un día, un mes, un año, 5 años, 10 años. Se borró eso y se entró en curso en una vida religiosa donde no hay esas experiencias espirituales, donde algunos han pasado meses en la vida cristiana y ni una lágrima les ha salido. No ha habido un quebrantamiento en ellos, no ha habido un momento profundo del Espíritu, donde de nuevo sientan la gloria y la presencia de Dios, y que cuando ustedes sienten esa gloria y ese poder de Dios, esa fuerza de Dios dentro de sí, se desata en usted un amor hacia el Señor, un amor por las cosas de Dios y un amor para servirle a Dios, para trabajar en la obra de Dios. Cuando Pedro, Juan, Santiago, Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte de la transfiguración, y allí con el Señor se transfiguró. Y aparecieron los profetas, estos hombres de Dios, y vieron a Jesucristo en su gloria y en su poder. Y escucharon la voz del Padre Celestial. Esta fue una experiencia extraordinaria para ellos. Era tan gloriosa la experiencia y el ambiente que ellos estaban respirando, era el ambiente de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del mismo cielo. Vivieron eso en esos momentos. Y ellos estaban tan llenos, habían sido vivificados y se les había dado una revelación más de Jesucristo, de su divinidad y de su gloria. Y entonces ellos dijeron: mire, Señor Pedro, Señor, ¿por qué no hacemos una cosa? Hacemos 3 enramaditas, una para ti, uno para ellos y otro para nosotros, y nos quedamos aquí. Jesucristo no respondió nada, pero el relato bíblico nos dice que cuando descendieron, inmediatamente lo que ellos necesitaban y lo que inmediatamente hizo el Señor Jesús después de que descendió allí fue ir a ministrar la palabra, porque había un endemoniado y había tanta necesidad que urgentemente tenía que anunciarse el Evangelio y el reino de Dios. Entonces, cuando uno tiene esas experiencias con Dios, una de las cosas que uno quiere es predicar la palabra, compartir la palabra. No se puede quedar callado, porque eso aquí adentro se produce un fuego, se produce una energía, se produce un fluir de uno querer compartir, de uno querer hablar, de uno querer decir de las cosas de Dios. Y lo que está diciendo ese salmista es eso: Señor, libérame de toda opresión maligna, de todo impedimento y de todo espíritu inmundo que me detiene, que me trata de detener, que se trata de oponer, Señor, y vivifica mi alma, vivifícame, Señor, avívame. ¿Con qué razón?
¿Con qué motivo? Señor, es que necesito un avivamiento personal, necesito una experiencia personal profunda, más gloriosa en mi vida, por supuesto, para amarte, honrarte y servirte para la honra y la gloria de Él. ¿Cuántos necesitan ser vivificados en este aspecto? Ser libres de cosas, de opresiones, de cosas de la mente, del espíritu, del cuerpo, para que se avive más, se motive más en su espíritu, en su ser, la pasión y el amor por las almas, la pasión y el amor por la obra del Señor, la pasión y el amor ante todo por el Señor Jesucristo, que estemos dispuestos a hacer cosas para honrarle, glorificarle. Avívame, Señor. Es la necesidad que el Señor encienda eso. El profeta Jeremías dijo: Señor, yo no quiero hablar más, porque cuando yo comienzo a hablar, mire todos los problemas que se me vienen encima. Así que voy a callar, ya no voy a hablar más, porque tu palabra para mí ha sido muy dura, Señor, y mire lo que me ha representado. Digo, no voy a hablar más, me voy a callar. Pero no obstante, dice la palabra de Dios, que él comenzó a sentir un ardor y un fuego en su corazón. El Espíritu Santo comenzó a avivar eso allá en él. Comenzó a darle ánimo, comenzó a darle fortaleza, comenzó a quitar el temor. No era fácil la carga, hermanos. Si hay un profeta, hermanos, al cual tenemos que tener mucho respeto por el trabajo tan tremendo, más de 40 años predicando y anunciando a un pueblo y denunciando a un pueblo su rebeldía, su maldad. ¿Y qué era lo que recibía? Amenaza tras amenaza, atentados contra su vida. Una situación muy dura. Pero por más de 40 años, toda la vida desde que lo llamó al Señor, hasta que lo mataron, estuvo sirviendo al Señor. Pero vino días difíciles, sí. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Avivó. Avívame, Señor. Ese fuego no se apagó. Ese fuego ardió más. Ese fuego se encendió más. Ese fuego quemó más. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, trató de apagarlo. Trató de no darle importancia, de no darle interés. Es decir, no, pero no pudo. No, yo no puedo. Yo no puedo guardar silencio. No me importa mi vida, no me importa mis necesidades, no me importan las cosas. Es ante todo, mi Señor, honrar su palabra, honrarlo a Él, servirle a Él. Él se encargará de mi vida, Él tomará mi vida, Él tomará mis necesidades. Señor, vivifícame para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Aleluya. Porque así no podemos seguir. Necesitamos que el Señor avive la iglesia, vivifique la congregación. Necesitamos que los hombres sean movidos a eso, avivados en el Espíritu. Señor, los avive profundamente. Que las mujeres sean movidas, motivadas por el Espíritu Santo para hacer el ministerio, el trabajo, el oficio que el Señor ha encomendado, ha dado a cada uno de los hombres como de las mujeres y de los jóvenes. A Dios avive su obra. Como dice el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Piensa tu misericordia, que avives tu obra. Te pido, Señor. Necesitamos que Dios nos avive. No solo para sortear las situaciones adversas, difíciles, nos dé fuerza, fortaleza, sino que también nos dé el poder para también desatarnos de nuestros enemigos, pero también nos dé esa fuerza y ese poder y ese avivamiento en nuestro espíritu para dar la palabra de esperanza, de amor, de consuelo, de vida.
No sé cuántos en este momento hay dentro del área metropolitana, incluyendo todos estos municipios que son Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Florida, y no sé si entrará de pronto Lebrija. 1 millón de personas. De este 1 millón de personas, ¿cuántos cristianos habremos? Podemos decir que hay del 1 millón de personas en toda el área metropolitana, se podría decir hay 100,000 cristianos, 200,000, 500,000. Nosotros podríamos decir, no señor, con el honor del alma, pero no está ese número. Entonces digamos que hay 100,000 y digamos que esos 100,000 que están viviendo o estamos viviendo en la gracia del Señor, la misericordia de Dios, tenemos de su presencia, de su espíritu, y en momentos de dificultad, de necesidad, de prueba y de lucha, ya nosotros sabemos a quién ir. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí o no? Sí, nosotros lo sabemos. Pero hay 900,000 que, como el Señor le dijo a Jonás, esos ni distinguen de su mano derecha a la izquierda. Esos no saben nada. Por eso es que usted tiene que ir a Nínive. Tiene que ir, usted no tiene que sacarle el cuerpo. Usted no puede decir, me quedo en mi casa y folclóricamente distraerse y decir, esto es mi casita. Yo no sé qué pasará ya con esos, que el Señor los llame a juicio, los castigue. Son unos impíos, son unos malos. No, esos 900 tienen que estarnos pesando a nosotros en nuestro corazón. Esos 900 tienen que estar inquietando nuestro espíritu. Debe estar pasando por nuestras mentes, deben estar pasando esos cuadros, esas imágenes en nuestro ser, cuando vamos por la calle, cuando vemos en las noticias, en los noticieros o en el periódico, lo que sea, vemos el maltrato, vemos el abuso, vemos el crimen, vemos el robo, vemos la drogadicción, vemos la corrupción, vemos la maldad. Eso debe inquietar a la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor debe responder ante esa necesidad. Y para responder a esa necesidad, la iglesia del Señor tiene que tener fuego en su espíritu, avivada en su espíritu, en su alma, en su corazón, sus sentimientos, para moverse en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos ser pasivos, hermanos. Tenemos que hacer algo. Que Dios nos avive para estar cómodos nosotros. ¡Ay, qué chévere! No. Señor, hagamos 3 enramaditas y quedémonos aquí. No, mi hijo, allá abajo ahí, un endemoniado, alguien tiene que ir a ayudarlo. Allá hay una persona con una angustia. Allá hay un hombre pensando suicidarse. Allá hay una persona con mucha necesidad. Que oren por él. Que le lleven una palabra. Aquí en la iglesia se está necesitando su servicio ministerial. Y no le saque el cuerpo. No ponga evasivas. No, hermanos. Usted no sea como es esa película de ese personaje que va y viaja en el tiempo. Que usa gafas y es todo de negro. A ver quién me recuerda ese, que le dispara y entonces él se mueve así. ¿Cómo? Matrix. Sí. Y vea cómo es de hábil ese hombre. Cómo es de ese hombre de ágil. Cómo ese hombre viene el tiro y hace así, y nada lo toca y sale. Y a mí me da la impresión que la iglesia está lleno de matriz. Dios da una palabra, se la salió,
un mensaje. ¡Oh! Y casi pasó así de cerquita. No lo alcanzó. Una palabra de Dios, un llamado de Dios, un compromiso de Dios, y va la palabra directa al corazón, a la palabra en el nombre de Dios, en la autoridad de Dios, en el poder de Dios, a su corazón. Y cuando esa palabra va, parece entonces que ya no le hace así, sino que es como Superman. ¡Pum! Le pone el pecho y pega la palabra y allá queda. No podemos seguir así. Avívanos, Señor. Avívanos. Yo creo que hice una vez esto. Dije, hermanos, mírese en sus manos. Mírese en sus manos. Bonitas, están sucias, ¿cómo están? Vea esas manos tan bonitas que tiene. Y esas manos Dios quiere que usted las use para ir y ponerlas sobre un enfermo. Para irlas y ponerlas aquí sobre el hombro de una persona y decirle, tranquilo, hay un Dios grande y todopoderoso que lo ama y que lo quiere ayudar. No temas, confía. Dios es un Dios todopoderoso. Él vivifica, Él da vida. Lo que no tiene vida, Él le da vida. Ya conocemos el valle de los huesos secos. ¿Qué ves? Huesos, 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 huesos. Pelados, pelados y pelados. Expuestos al sol por años, años y años y años. Blanquitos. Sin esperanza. Da la palabra. Y cuando se da la palabra, las cosas comienzan a tener un cambio. Pero después de que se da la palabra, se da el Espíritu. Y la palabra con el Espíritu, todo eso que no servía, todo eso que era muerto, que está desordenado, estaba vacío, que está en desorden, comienza a tomar orden. Y los huesos comienzan a ponerse en su estructura, en su posición. Y después viene carne. Y se adquiere también entonces una personalidad, un ser. Y ahí hay un individuo. Pero se le da el Espíritu. Y ese comienza a moverse. Y a hacer lo que antes no era. Ahora ya es un guerrero. Un hombre de guerra, de poder. Que Dios nos ayude. Vivifícanos, Señor. El enemigo me quiere someter, lo reprendo y lo resisto en el nombre de Dios, pero no voy a vivir en esa derrota, en esa desidia, en esa apatía, en esa indiferencia ante el mundo, ante la iglesia. Pero avívame porque quiero ser un instrumento, Señor. Volver a mis tiempos antiguos. ¿Qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis contra la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Haces obras, está bien, haces obras, hace por aquí, hace por allá, por aquí, testifica, pero te falta el espíritu del amor. Te falta el fuego. Has apagado eso tan valioso. Vivifícame, Señor. Creo que el tiempo se ha agotado. Vivifícame. Dice en el Salmo 138. Si anduvieres yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tus manos y me salvará tu diestra. ¿Qué hace que Dios también cumple su palabra? Que Dios cumple tu palabra. Frente a cualquier adversidad, repito, o condición, lo que hace Dios es cumplir su palabra.
Dios quiere cumplir su palabra. Si necesitamos vida, Él está dispuesto a darnos vida. Y lo cumple y lo hace Dios. Dios lo hace. Y es lo que necesitamos, Señor, que esas promesas que el Señor ha dado a la iglesia, que están ahí escritas, esas palabras comiencen a cumplirse, a cumplirse. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Una promesa de Dios que Dios le haya dado, por una palabra que Dios le haya dado. Levanten la mano. Ok. Casi la mayoría Dios nos ha dicho. Ha pasado algo particular a veces, que hemos recibido y esa palabra nos ha alentado, nos ha animado, nos ha consolado y ha hecho un efecto poderoso en el momento en que estamos viviendo ese instante. Pero en sí no se cumplió en la totalidad como nosotros que de pronto lo deseábamos. O nosotros pensamos, esto fue lo que Dios, yo le pedí a Dios, esto fue lo que me hizo, y pensamos, bueno, hasta ahí fue que llegó. Y resulta que en la visión de Dios dice, no, Señor, mi palabra va más allá, mis promesas van más allá, mi poder va más allá. Lo que yo doy no es solo para ese momento, es muchísimo más. Porque poderoso es el Señor, aleluya, para hacer que eso trascienda, que eso se mueva en el tiempo para su vida, a favor de su vida, a favor de usted, de su familia, del trabajo, el ministerio, de la obra que está haciendo. Que esa palabra trascienda y vaya más adelante. Y usted, desde el momento en que la recibió, ha comenzado a vivir y a ver la bendición y el cumplimiento y el cumplimiento y el cumplimiento. Y a medida que se va cumpliendo, se va ampliando más y más la promesa de Dios. Porque es de esa manera que Dios vivifica y da vida. Algo glorioso, para algo extraordinario. El otro día estamos hablando sobre restauración. Un mensaje, un domingo, estamos hablando acá. Y estamos diciendo que cuando Dios restaura, esa restauración de Dios permanece. ¿Para qué? En el tiempo. Permanece, no se acabó de ese momento, sino que permanece. Y es así la misma aplicación para que cuando Dios nos vivifique, no que Dios me vivificó aquí, ay, vine al culto, el Señor me vivificó, quería sentir un poquito del fuego y ya lo sentí, ya. Y se acabó. No, cóchale, vale, como dicen por ahí. No, eso así no es. No, mi hijo, yo le voy a hacer eso, pero es para que usted no solo me tiemble ahorita, sino usted esté temblando para la gloria de Dios permanentemente. ¿Cuánto alaban al Señor? Den un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señor, al Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos en esta mañana con carácter, con amor, con voluntad y aún por la propia necesidad puede decir, Señor, vivifícame, puesto sobre sus pies? Vivifícanos, Señor, conforme a tus promesas, conforme a tu palabra, conforme, Señor, a la gloria de tu Espíritu divino, Señor. Vivifícame, Señor, es decir, libérame de estos demonios inmundos. Señor, libere a la iglesia de todos esos espíritus inmundos de conformismo, indiferencia de cosas que se meten. Son tropezadero para el pueblo de Dios. En la antigüedad, Baal era tropezadero para la iglesia, para el pueblo de Dios. Acera es tropezadero. Los falsos profetas eran tropezadero para el pueblo de Dios. La idolatría, tropezadero para el pueblo de Dios. Y en nuestros días estamos en las mismas. Tropezadero tras tropezadero que Satanás pone. Avívanos, Señor, libéranos en los hogares, Señor.
en nuestras mentes, en nuestros espíritus. Avívanos, Señor, avívanos. Haz cambios, Señor. Haz cambios, mi Padre Celestial bendito. Avívanos, Señor, avívanos, Padre bendito. Aviva a nuestros amigos, a personas que están, Señor. Si están enfermos, Señor, aviva, da vida, da vida, da vida. Da salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese cáncer maligno, esa diabetes maligna, ese coronavirus maligno, esas enfermedades malignas, en el nombre de Jesús de Nazaret, caigan, sean consumidas, destruidas por el fuego de tu Espíritu Santo. Y tu iglesia se avive, Señor. Esta congregación sea usada, una congregación donde los milagros, donde las señales, donde los prodigios se vean más, veamos más, porque esto es para, Señor, para gloria futura, todo para tu gloria y tu honra, Señor. Que no se acabe, Señor, sino que sea el inicio hoy, Dios mío, de algo nuevo. Que esta palabra, Señor, quede en el corazón. Nadie puede callarla, nadie puede hacer olvidarse. Esta palabra, Señor, aviva tu obra, Padre. Que de ahí ese fuego se encienda, que ese fuego se encienda y de sueños y de visiones y de ministerios, Señor. Avive esos ministerios, Dios mío. Que este fuego se encienda, Señor. Y mis hermanos, esas manos que les dije, que se las vieran, le vieran esas manos. Ellos con esas manos preciosas que tú le has dado y nos has dado, podamos ungir, poner sobre los enfermos para la gloria y la honra tuya. Y sucedan milagros y milagros y milagros y milagros y milagros para la gloria tuya, Señor. Los demonios salen, los demonios se van en el nombre de Jesús de Nazaret, se van por el poder de Jesucristo. Espíritus inmundos, Señor, los reprenda, los rechazamos, los aplastamos, los pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor está con nosotros, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Temor del diablo, temor mentiroso, temor engañador, lo rechazamos. Rechazamos todo espíritu de temor, todo espíritu, oh Dios, de derrota, todo espíritu inmundo que nos quiera desviar de tus planes y de tus propósitos, Señor. Lo rechazamos en tu nombre, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido, Santísimo Señor.